Bueno, acabamos de terminar el primer taller presencial del curso de vestuario escénico. Trabajamos sobre la materialización del vestuario escénico a partir del boceto. El punto de partida tuvo que ver con una frase y un texto como instancia disparadora, por lo cual les resumo un poquito cuál fue el proceso. El texto que cada alumno y cada alumna recibió tiene que ver con lo siguiente, que era sustancia sólida en pequeñas cantidades rocosa o gomosa en grandes masas, presenta volúmenes y a su vez se hace plana, ligera, a veces espesa, calurosa y ardiente, penetrante y pesada, seca y húmeda, brillante y mórbida. La idea es que sobre este disparador poder empezar a leerlo o a escucharlo varias veces. ¿Y esto qué es lo que me define? De alguna forma se supone, en realidad naturalmente van a empezar a aparecer imágenes en relación a este texto y poder escribirlas, o sea, poder llevarlo a una instancia escrita, este disparador, esta instancia, esto que nosotros imaginamos, que quizás es un personaje, quizás es un vestuario, capaz que es un paisaje, una situación personal, lo que fuere, pero poder describirlo. Una vez que nosotros describimos, poder releer, ¿sí?, ese texto que yo reescribo en relación a este disparador, por lo cual vamos a establecer una subjetividad de este texto disparador a partir de lo que yo escribo, lo que yo creo como imagen, empezar a tratar de encontrar la objetividad de ese texto que es absolutamente subjetivo. ¿Qué tipo de objetividad vamos a buscar? Vamos a tratar de extraer de ese texto los tres parámetros del diseño, por lo cual el color o los colores, forma o formas, textura o texturas. Este texto que ustedes están produciendo claramente, y no hay forma de que no suceda así, va a tener texturas, colores y formas. Vamos a tratar de describirlo y armar un mapa conceptual con estos tres parámetros. Si tienen posibilidad de tener recortes de tela en casa o retazos o lo que fuera, tratar de ir con este último desglose, este desglose objetivo de los tres parámetros y poder comenzar a seleccionar material que me remita a ese último desglose. Yo voy a obtener algo de materialidad, que en este caso van a tener que ver con textiles, en cuanto a textura y en cuanto a color, pero hasta ahora no voy a tener la forma. Por lo cual voy a tomar una hoja y voy a tomar cualquier elemento que me permita pegar o adherir, como puede ser cinta de papel, pegamento en barra, brochadora, lo que sea, y voy a tratar de encontrar toda esta secuencia morfológica que tiene mi texto para traducirlo en la hoja utilizando el textil como textura y el color propio del que tiene el textil. Va a tener un resultado, digamos, de una composición, de un collage textil de alguna forma. Abstracto, más figurativo, eso va a depender de la elección de cada uno o cada una. La idea luego es poder pasar a una hoja un cuerpo desnudo, la figura humana. Pueden descargar en uno de los módulos, hay como un tipeo de lo que son las proporciones. Les recomiendo que lo descarguen si es que todavía no lo descargaron. Y pasen esa figura humana en lápiz a una hoja de un gramaje más o menos interesante, unos 180, 190, 200 gramos. Dibujar el cuerpo desnudo y poder llevar físicamente esa estructura compositiva, ese collage, al cuerpo humano y ver, o sea, cuál es el desafío, esta cuestión de que aparece en un cuadrado, en un plano, cómo yo se lo estructuro en la base que va a ser el cuerpo, básicamente. Si van viendo un poco, van a ver los trabajos y creo que se va a entender a partir de ese tipo de ejemplos en qué devino esta tarea, ¿sí? Este proceso, que tiene que ver básicamente en arrancar a partir de un disparador que no tiene que ver con un texto dramático en particular, sino a partir de una imagen que me genere esa idea. Bueno, primero que nada, buenas tardes, como corresponde. Primero que nada agradecer un poco a todos los gestores de la Escuela de Oficios Artísticos, a este espacio que nos recibe tan cálidamente. Y principalmente a ustedes que se tomaron el tiempo de esta tarde para poder estar acá y para estar acá, y supongo que virtualmente gran parte de los que están presentes o en la edición anterior del 2020 o que están cursando actualmente este seminario este curso de vestuario escénico, ¿sí? La realidad es que cuando esto arranca, allá por el 2020, en plena pandemia, no había otra forma de instaurar o establecer el formato de clases como sucedió. Los que lo tomaron en aquel momento pandémico se deben acordar y fue así como un augurio y una cosa así que renueva. Bueno, y a partir de aperturas y diferentes cosas, la escuela es como que empezó a ver y pensar la posibilidad y la riqueza de encontrarnos presencialmente, aunque sea a partir de un solo encuentro, no importa, pero lo que significa poder vernos cara a cara y poder trabajar ahí mano a mano, metiendo cuerpo y intercambiando experiencias y poder establecer un diálogo que no sea a través de la pantalla. Será maravilloso que esto sucediera más veces, pero en el formato será imposible, así que ya bienvenido que por lo menos exista este momento que ya es
es un montón. Así que en ese sentido yo más que agradecido de lo que está sucediendo, de esta posibilidad y de encontrarme con ustedes acá. Y principalmente encontré a medida que iban llegando como gente muy querida y muy, muy talentosa, por lo menos para mí, y que esté presente aquí escuchando, que no sé si tengo algo interesante para decir, que hayan venido y para poder intercambiar, la verdad es que es absolutamente enriquecedor y me llena de halago encontrarme con gente querida, en la cual trabajamos actualmente, porque son diseñadores, realizadores, del palo del oficio, que la realidad es que es un oficio que, por más que haya alguien que lo enseñe, quizás y otra persona que escuche, nos estamos cruzando todo el tiempo. Así que eso es una sorpresa actual que me encontré ahora y me flasheó y me llenó de felicidad. Digo, wow, poder encontrar con toda esta gente querida y tan talentosa y tan admirada por mí para poder compartir esta tarde es absolutamente enriquecedor. Bueno, nada, me voy a sacar la cámara porque estoy entrando en calor. Más allá del tema que nos compete hoy, esto no quiere decir que por ahí quienes estén cursando... ¿Por qué módulo vamos? ¿Por el 6? Sí. Más allá de los que estén cursando... ¿Cómo? Ayer empezó el módulo 6, bien. Más allá, digo, hoy claro, se habilitó ayer, más allá de los que estén cursando o que ya cursaron en aquel momento y los que nos competen en relación al tema específicamente de hoy, eso no quiere decir que en algún momento podemos tomar un rato y abrir el diálogo en cosas quizás que hayan como quedado en el tintero o no se hayan entendido demasiado o algo en lo que alguien no esté de acuerdo de lo que yo digo. De hecho, todo lo que yo digo es absolutamente relativo y me contradigo todo el tiempo también, por lo cual podemos seguir discutiendo un montón de cuestiones. Digo porque es como el único espacio que vamos a tener, por lo menos en esta cursada, para poder intercambiar. Bueno, pero también me olvido que quedan 2 clases sincrónicas, por lo cual también podemos ahí tomar un rato y utilizar ese espacio de intercambio y de idas y vueltas. ¿Les parece? Bueno, introduciéndonos específicamente al tema de hoy, esto cuando lo pensábamos en relación a decir, bueno, a trabajar como una clase expositiva, yo creo que para mí podría ser, pero de hecho mucho de lo que está cargado en la plataforma, inclusive las clases sincrónicas, son expositivas, donde hay una persona que expone algo, lo desarrolla. Me parecía que la posibilidad de encontrarnos para empezar a poner el cuerpo desde el punto de vista literal, me parecía que era interesante para ver qué pasa con cómo cada uno trabaja con las manos, cómo se encuentra con el material, las instancias que nos pueden empezar a complicar en relación al dibujo, el dibujo que es algo tan temido para el que no dibuja o el que no dibujó. Entonces un poco tiene que ver con esto, como empezar un poco a experimentar y ver qué es lo que está sucediendo. Y la palabra experimentación para mí es más que importante porque este taller se trata de empezar a experimentar, ¿sí? Más allá obviamente que hay consignas y más cuestiones, pero vamos a arrancar quizás de un lugar bastante poco, no sé si ortodoxo, digamos, poco utilizado a la hora de construir vestuario. De hecho, un poco corrido a lo que yo digo en la plataforma, esta cosa de los inicios a partir de un texto teatral o de un guión, vamos a empezar a trabajar desde un lugar como mucho más anterior y más visceral quizás, como para poder llegar a una resultante, para poder llegar a un boceto, ¿sí? ¿Les parece que arranquemos? ¿Sí? Porque bueno, tampoco tenemos mucho tiempo. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Alguien quiere aportar algo de esto o de algo que esté como ahí quedando en el tintero? Sobre la jaula crinolina, sí. Y el miriñaque. Sí. ¿Es sinónimo o cambia en el alambre más liviano? No, son sinónimos. O sea, es lo mismo hablar de crinolina o de miriñaque. Sí, está bien. Era la única. En realidad tiene que ver un poco con algunas culturas hispanohablantes, digamos, en donde en España, por ejemplo, se usa más la palabra crinolina, digamos, en algunos países latinoamericanos se usa más miriñaque. Les argentines hablamos más quizás de miriñaque, pero es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que por ahí cuando muchas veces hablaba de jaula, a partir de una cierta estructuración, básicamente, que tiene más que ver quizás con el 1860, donde tenía mayor cantidad de particiones. Entonces realmente cuando uno veía esa estructura, ¿sí? Que de hecho esa estructura es una especie de ropa interior, porque eso estaba básicamente cubierto con otra prenda superior, es como que formaba una especie de cuadrícula. Entonces, cuanto más grande fue, a medida que va evolucionando, pasando a los mediados del siglo XIX, se necesitó como más acanalado para poder sostener la estructura. Por eso se empezó a utilizar la palabra jaula. Y no estamos muy acostumbrados a decir jaula miriñaque, pero podríamos inventarlo y decirlo tranquilamente. Sí. Una consulta. Sí. ¿Cuáles son los colores quebrados en los últimos videos? Los colores quebrados son los colores desaturados
pero con negro o con gris. O sea, sabemos que nosotros al color lo podemos desaturar, ¿sí? ¿A partir de qué? Del blanco o del negro, exactamente. Blanco, negro, gris. O sea, ¿qué implica desaturar un color? Sacarle el brillo, sacarle la exposición absoluta del color. O sea, yo tengo colores primarios, secundarios, terciarios. Sabemos que están en su máxima saturación, que están explotados de brillo absoluto. Pero a su vez también existe la posibilidad de sacarle brillo por alguna razón en particular, por la cual nosotros necesitamos trabajar con desaturación del color. Bueno, yo puedo oscurecerlo o aclararlo, ¿sí? Eso implica la desaturación. Lo que pasa es que hay una terminología específica que se refiere a la desaturación, pero con negro, es el color más oscuro. O sea, los colores quebrados son desaturados, no en todas las teorías, en la teoría que manejo yo, ¿eh? Esto hago aclaración, porque por ahí si hay gente que trabaje con alguna teoría de color con algún otro maestro, van a escuchar hablar también de otro lugar, digamos. Pero cuando se habla de colores quebrados, se habla de colores desaturados con negro o gris, o sea, el desaturado oscuro. Cuando hablamos sobre el diseño de vestuario materializado a través del boceto, ¿sí? ¿Qué significa eso? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Qué es el diseño de vestuario materializado a través del boceto? Exactamente, tiene que ver con una representación gráfica y visual para poder plasmar una idea, de alguna forma para dar a entender esa idea. ¿Ante quién? Un figurín, ante quien corresponda, ¿sí? En una primera instancia, ante un equipo creativo que quizás está formado por un director y directora, o sea, es nuestra forma de expresar nuestra idea, ¿sí? En otra instancia, a partir del equipo de trabajo con el cual vamos a trabajar, que allá hay 2 especialistas tremendas y allá hay otra que son realizadoras de la hostia de la ciudad de Rosario, grandes realizadoras de vestuario, por lo cual necesitan también el figurín, digamos, para poder entender qué va, más allá de acompañamiento de fichas técnicas. Las chicas son muy ortodoxas, necesitan, otros no necesitan tanto, pero bueno, hay como diferentes formas de poder absorber esa información. O sea, es nuestro punto de expresión el boceto, básicamente. Con esto no quiere decir que la única forma de expresar una idea visual sea el boceto. La realidad es que, a ver, cuando nosotros estamos estableciendo un diseño particular y específico, y que tiene muy que ver con el palo del teatro, el boceto es fundamental porque no existe la referencia para poder demostrarlo. Pero muchas veces va a pasar, sobre todo en cine, digamos, y cuando se habla más de cine costumbrista, donde a lo mejor se trabaja con referencias mucho más generales, y si la curva está así, si el centímetro es un poco más o un poquito menos, si el largo de la falda un poquito más y un poquito menos, da igual, y lo que se trabaja sobre una línea estética y una referencia general, mucho vestuarista audiovisual está acostumbrado a trabajar con referencias. ¿Qué son las referencias? Imágenes que compondrían una estética particular para poder manifestar la idea. ¿Eso es válido? Sí, es válido. Lo que pasa es que en cierta disciplina sería imposible. O sea, si estamos pensando en un diseño particular, esa referencia no existe en ningún lado. Es cierto que yo planteé las 1001 referencias para llegar a un diseño, pero sería muy complicado de plasmar esa idea. Por eso, la importancia del figurín o del boceto de vestuario, que son sinónimos, es primordial y es fundamental, por lo menos en mi caso como diseñador, para poder expresar una idea. Para que la entienda otra y también de alguna forma para poder empezar a estructurar con una previa a la hora de llover. Porque también eso pasa, muchas veces uno piensa, vamos a suponer el diseñador que a su vez también realiza y esa idea no la tiene que vender. No sé, porque trabaja propiamente para su propia apuesta, porque es diseñador de vestuario, es director, o sea, no tiene que dar cuenta de eso a demasiadas personas. Y es el iluminador, bueno, no existe muchas personas así, pero vamos a hacer un simulacro de que sí sucediera. Muchas veces el boceto a su vez también me ayuda como a delimitar y empezar a establecer cierta composición. Que muchas veces la cabeza está, pero cuando yo la paso al cuerpo, porque el boceto va a tener que ver con el cuerpo como estructura, me va a ayudar a que eso se empiece a establecer y empiece a acomodarse y me va a ayudar a ¿qué? A descartar o a empezar a absorber otro tipo de lineamientos, ¿sí? Ahora, ¿cuál será el punto de vista? ¿Desde dónde yo podría arrancar un boceto de vestuario? ¿Desde qué disparador podría arrancar un boceto de vestuario? ¿Qué se les ocurre? Desde un collage podría ser, ¿sí? ¿Y la idea previa? De un texto dramático, absolutamente. Yo del texto voy a desglosar, hay un montón de instancias, eso ya venimos charlando hace un montón, para poder establecer y absorber información para llegar a nuestro diseño de vestuario. La única forma sería establecer un boceto o generar un diseño de vestuario a partir de un texto dramático. No. Está bien, pero quizás esas son referencias que yo voy a utilizar. De la historia. ¿Qué dice? Por ejemplo, si no hay texto dramático, hay un ensayo porque quizás la dramaturgia se está estableciendo a partir del periodo de ensayo, por lo cual el texto dramático nos sirve como disparador. Entonces, vamos a pensar hoy a trabajar con un disparador que no tiene que ver con el texto dramático, de la idea del director ni hablar, ¿sí? Pero el ejercicio hoy va a tener que ver con
una frase particular, que les voy a entregar una, que la van a leer, y vamos a empezar a trabajar con esto. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto, digamos? Primero y principal, vamos a tratar de corrernos ahora del vestuario. Yo sé que es imposible, y más cuando hay tantos diseñadores como y en lo que tiene que ver el curso, pero vamos a tratar de corrernos. Leo la frase en voz alta para quien no la tenga y para que el que esté del otro lado se entere que dice lo siguiente. Sustancia sólida, en pequeñas cantidades, rocosa o gomosa en grandes masas. Y la leo lentamente para el que no la tenga quiera escribirla. Presenta volúmenes y a su vez se hace plana, ligera, a veces espesa, calurosa y ardiente, penetrante y pesada, seca y húmeda, brillante y mórbida. Todos la tienen cercana, ¿no? Sí. Para poder leerla. Bueno, vamos a tomarnos muy poco tiempo, 10 minutos como máximo, para que la puedan releer y rápidamente escribir qué es la imagen que le produce este texto. Quizás, ¿qué me puede producir? Quizás me aparece la idea de personaje o nada que ver, me aparece una imagen visual que tiene que ver con un paisaje o una imagen de algo muy determinante personal, o la descripción de algo en particular, ¿sí? ¿Se animan a hacer ese ejercicio? Básicamente tiene que ver con deglutir un poco qué es la imagen que me produce ese texto y escribirlo. No nos interesa mucho cuál es la extensión de la lectura, digo, capaz que son 3, 4 palabras, capaz que es un renglón, capaz que es un cuento, capaz que es una novela, o sea, es muy personal en realidad la imagen que a mí me produce un texto, ¿sí? ¿Se ríen por allá? ¿Qué significa? ¿Alguien se atreve a leer lo que escribió? Bien, allá, me gusta esa decisión. Un planeta no tan lejano del nuevo Sol, aún no ha sido descubierto, está una galaxia de la Tierra, su color es magenta, su órbita el deseo. Muy bien. ¿Alguien más que tenga? Sí, me dieron esferas rojas de algún material como goma eva o algo más. Me faltaba la parte de húmedo, o sea, otro tipo de goma, no sé. Las pelotitas esas antiestrés. Sí. Bueno, quizás el cerebro empieza a descartar también, ¿eh? Y está bien. ¿Alguien? Muy bien, sí. La energía. La energía. Las emociones. Ok, bien. ¿Alguien más? Yo me hice la imagen de la película Cumbre Borrascosa. Sí. Y que, bueno, justamente la cumbre esa, y que caía como un líquido tipo así caucho, algo bien sólido y pegajoso y brillante también, y después se iba acumulando abajo y se iba solidificando. Muy bien, interesante. Sí. Volcán, lava, fuego, fuerza, impulso feroz, a la vez etéreo, volátil, chispas, luz, rugido, vida y muerte en dualidad. Perfecto. Por allá alguien quería... Un volcán. Bien. Ok. Yo imaginé como un tumulto de gente, y gente de todas las edades, de todos los tamaños. Entonces algunos son duros, otros son flexibles, otros son pequeños, otros son blandos. Incluso pensé que la gente se vuelve plana cuando está muerta, entonces se me ocurrió un manto de personas de diferentes tamaños, diferentes... Pasando por un montón de estados. Claro. Bien. Perfecto. Bueno, sí. Si yo lo tomé desde un punto de vista más cercano, más vivencial, Ajá. se me antoja escaras en un rostro con sangre seca sobre una carne viva, desde hace un tiempo, y comenzó a cicatrizar en ciertas zonas. Se visualiza la zona de impacto en el cuerpo de escaras y pus. Bien. Visceral. Visceral. Sí. Me viene a la cabeza un traje asimétrico de una figura no humana, con destellos rocosos justamente descriptos, con fuertes contradicciones en la misma. Sus rocas, sus volúmenes, pueden ser rígidos como blandos y pueden contar con cierta madurez en el nacimiento. Del mismo pueden ir deshaciéndose de a poco e ir convirtiéndose en fluido hacia los pies, dando la impresión y profundidad de un océano. Muy interesante. Sí. A mí la primera sensación que se me vino es la tierra, que se puede hacer barro, que puede ser seca, puede ser húmeda, se puede hacer
cerámica y puede ser brillante, se pueden hacer ladrillos, puede hacerse voluminosa o puede ser plana también. Los 1000 bien estados de la Tierra, de alguna forma. Bien. Perdón. Yo puse igual todas palabras medias así random. Superficie llena... Es random esto, ¿eh? Sí, es okay. random. Superficie llena de líquido o sustancia que se transforma generando globos o burbujas como algo hirviendo. Después puse petróleo, puede ser, color negro, vapor, lava, grises y rojos. Medio lava. Muy bien. ¿Alguien más que quiera...? Sí. Yo pensé en una estructura tubular recubierta por una tela tipo expander o lycra que se pudiera recorrer y por compresión o por presión ir modificándola, es decir, que vaya cambiando la estructura externa y cuando uno la va recorriendo sentir el vapor, los aromas, de todos esos estados. La cuestión de los sentidos. A partir de la elasticidad. Sí. Muy interesante. Bueno, acá hay ejemplos. Fíjense que a partir de una primera descripción disparadora, la cosa puede ir para las 1001 formas. Puede ir en realidad la cantidad de personas que estemos leyendo ese texto para pensar, básicamente. Para imaginar y en realidad en función de qué nos dispara. La palabra disparador para mí esto es muy rotundo, que es lo que estamos buscando y por qué lo estamos utilizando, ¿sí? Nosotros, digamos, tuvimos un texto por lo cual ustedes hicieron una lectura subjetiva, ¿sí?, de eso. Ahora, ¿puede tener objetividad esto? ¿Alguien podría agarrar esto y empezar a encontrar la objetividad de eso que ustedes escribieron? Sí, absolutamente. Bien. ¿Cómo? Sí, pero más allá de que, digamos, hay cierto discurso que apela a la descripción, entonces uno dice, claro, es más objetivo porque, digamos, no hay tanta metáfora puesta, pero no me refiero tanto a eso, digamos. ¿A qué me voy a referir con la objetividad específicamente en relación a los elementos que nosotros vamos a necesitar? Nosotros lo que ahora vamos a empezar a hacer a partir de esta frase que cada uno escribió en relación a ese disparador, o sea, esta subjetividad que cada uno empezó a crear, empezar a encontrar la objetividad para empezar a obtener indicios que a mí me van a llevar a pensar en mi diseño. ¿Cuál sería el análisis objetivo que cada uno va a hacer de esto? Poder desglosar de este texto los 3 parámetros fundamentales de diseño. O sea, mi texto, ¿qué color o colores tiene? Mi texto, ¿qué formas o qué forma tiene? No lo vamos a escribir porque no vamos a hacer tiempo, pero digo para que lo vayan pensando. Mi texto, ¿qué textura o qué texturas tienen? Absolutamente todos cuentan con esos elementos. O sea, pero eso es una lectura objetiva. ¿Sí? De hecho, yo puedo agarrar el texto de cada uno, digamos, a partir de la subjetividad y decir, esto acá yo puedo desglosar y en este recorrido aparece esto, esto y esto. ¿Sí? Más o menos, o sea, en otra instancia, en este ejercicio, después al final, cuando lo terminemos, les voy a contar de qué va esto. No lo quiero decir al principio porque si no nos va un poco a condicionar. ¿Por qué? Es un sistema y es una forma, pero si lo digo ahora, estamos al horno. ¿Sí? Lo ideal, digo, si alguna vez esto lo quieren repetir, lo ideal es hacer como una fichita, una especie de mapa conceptual con 3 columnas que diga color, forma, textura, o lo que el orden que fuere, textura, forma, color, da igual, y empezar como a leer, y en la frase que a ustedes les parezca básicamente en relación a su lectura, en donde hay un corte, escribir esta primera frase, o a lo mejor es una palabra, todo depende del discurso, corresponde a esta forma, corresponde a esta textura y corresponde a esta paleta de colores, ¿sí? Entonces sería la forma objetiva de gráficamente tenerlo para empezar a trabajar. Nosotros vamos a armar el mapa ahora porque no llegaríamos nunca. Pero más o menos, en general, con el texto, cada uno puede imaginar la objetividad de los parámetros del diseño que está puesta en la lectura que ustedes, ¿sí? Yo en realidad lo hice de ese formato. Vos lo hiciste de ese formato, bien, ok. Si querés te lo leo. Básicamente tu punto, o sea, a ver, tu subjetividad ya tuvo que ver con una descripción objetiva. Es válido absolutamente, ¿sí? Esto va a ser medio performático, pero va a ser una performance de ustedes. Escuchen lo que vamos a hacer. Vamos, si les parece, vamos a subir al escenario, porque todos somos un montón, por mesa quizás, ¿sí? Arranquemos acá esta mesa y vamos, ¿sí? Vamos a subir con tijera. Quien no tenga tijera, acá hay, prestamos, ¿sí? Y con el texto, básicamente. ¿Qué es lo que hay en estas bolsas? Hay telas, hay retazos de telas, ¿sí? No demasiados diversos textiles, sí hay diversidad en color. Vamos a tratar de cortar un pedazo más o menos de este tamaño, o da igual, o un retazo. Después lo que descartemos lo volvemos a poner en la mesa después.
donde de alguna forma yo voy a tratar de empezar como a elegir algo, o sea, no hace falta que empecemos en vestuario todavía, empezar como a elegir algo de la materialidad, básicamente en color y algo en textura, si es que está, de este desglose objetivo que están haciendo. Yo omitiría en esta primera instancia forma, porque es medio difícil ya empezar a generar forma del textil. La morfología la vamos a empezar a generar a partir de qué hacemos con ese textil. ¿Se entiende lo que vamos a buscar? Quizás son un montón de retazos, quizás son 1, son 2, son 3. Va a ser indistinto en relación a lo que cada uno tenga en relación al disparador y lo que haya, ¿sí? Invito a esta mesa a subir. Hay que revolver, ¿eh? Por supuesto. Hay muchos de ustedes. ¿Tijera? ¿Tijera tienen? ¿Les falta tijera? Sí. ¿Cuántas tijeras faltan? 2. Gracias. Acá nos prestan una tijera, después la devolvemos. ¿Cómo es tu nombre? Raquel. A Raquel. Revuelvan, porque no está todo en la capa superficial, o quizás está, pero después a veces abajo hay más cosas que me llevan o me limitan a algo más particular. Bueno, a medida que van absorbiendo o eligiendo, agarran su pedazo y van bajando, ¿sí? Empezó como a seleccionar algo de material, a su vez también supeditado a lo que hay. Quizás imaginar, imaginar otra cosa que no existe, pero el no existir también hace que uno tome otra determinación en la posibilidad de trabajar con lo que hay, de alguna forma, y eso es como un punto que puede ser interesante. Que también se fue eligiendo material más allá de lo que uno puede, o sea, si uno piensa en vestuario en qué es lo que va a realizar, que es absolutamente determinante, digamos, si no relaciona esta gran sensación, ¿sí? Por lo cual, dentro de este desglose objetivo del que estamos hablando, ¿sí? Que me llevó a poder establecer la búsqueda de esta materialidad, que en este caso son textiles, ¿sí? Tenemos color y tenemos textura. Y textura también puede ser relativo en relación a cómo yo empiezo a trabajar ese textil. ¿Qué es lo que me está faltando? La forma. La forma para llevar a cabo un poco compositivamente esta idea que yo estoy redeterminando a partir de este texto, ¿sí? ¿Cómo vamos a empezar a otorgarle forma a esto? Voy a trabajar sobre la hoja chiquitita, ¿sí? Si este ejercicio después lo van a hacer, trabajen sobre A4 o si es A3, cuanto más grande sea mejor, pero queda acá como la técnica para si hay que repetirlo, está bueno que sea bastante más grande, ¿sí? Y cada texto tiene una secuencia. ¿Qué quiere decir una secuencia? ¿A qué me refiero con una secuencia? Yo lo leo y van pasando cosas en un recorrido determinado. Así haya un punteado, tiene un orden, ¿sí? Porque uno lo escribe de arriba hacia abajo, básicamente. Bueno, ese orden o esa secuencia es la que yo voy a tener que llevar a la hoja a partir de esta materialidad, otorgándole morfología. ¿Desde qué lugar? Vamos a tratar de adherirla a la hoja, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? La posibilidad de otorgar forma, ¿sí? Al textil en relación a la secuencia. Yo tengo una secuencia determinada que me llevó a elegir esto y plasmado sobre esta instancia, que es un plano, básicamente, yo voy a empezar obviamente a lo mejor voy a cortar porque voy a otorgar una forma determinada, pero quizás hay un volumen que va a tener que ver con cómo yo lo vaya adhiriendo en relación a secuencias que yo puedo ir logrando. O sea, voy a tratar de llevar a una composición utilizando como punto de partida, como material textil, en una instancia plana en relación a mi texto. O sea, es toda una secuencia. ¿Se entiende? Acá, por ejemplo, doy un ejemplo para que se entienda más. Léelo más alto. Superficie llena de líquido, sustancia que se transforma generando burbujas, algo hirviendo. Bien. O sea, yo tengo una superficie, hay que ver
qué es lo que cada uno imagina en cuanto a forma, textura y color de superficie, básicamente, la cual yo la voy a adherir. Esa superficie me va a llevar, o sea, va a tener un recorrido que me limita a una instancia líquido, y ese recorrido me va a transformar en burbujas. Ahí tengo la secuencia, básicamente. Yo esa secuencia escrita la voy a tener que determinar visualmente con los textiles. ¿Se entiende más ahora con este ejemplo? No hace falta tampoco que la peguen, aunque sea para poder establecer la composición de última, acomodarla sobre la hoja. Lo ideal, si no, es casi que me quede una composición plástica que yo la pueda levantar y no se caiga, porque es lo que va a servir. La cinta de papel por ahí está buena porque si hacen rulos, yo puedo adherir la tela y encontrarle también diferentes tramas y recursos constructivos. ¿Sí? Empezamos a trabajar. Ahora sí vamos a pasar al boceto. Esto va a tener que ver con qué. O sea, bueno, ya sabemos cómo es el proceso, cómo arrancó, de dónde surgió. Pero ¿qué pasa? Yo ahora sí me encuentro, digamos, con una estructura que tiene colorimetría, que tiene forma y que tiene textura, básicamente. A partir de esta idea, que muchas ideas aparecieron desde el cuerpo y otras no aparecieron desde el cuerpo. Todas son válidas, ¿sí? Porque en ningún momento nosotros pensamos que esto va a determinar el vestuario. O sea, a ver, la mayoría lo intuye porque es un curso de vestuario, pero bueno, en otras prácticas no sucede así al no saber y muchas veces es más interesante porque uno tiene una limitación menos, ¿sí? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo vamos a trabajar para esto poder pasarlo al cuerpo humano? O sea, primero que nada, lo ideal, o por lo menos como yo trabajo bocetando, ¿sí? No es trabajando la prenda libre y luego los espacios que son corporales, no sé, dibujo una blusa, una falda y luego dibujo brazo, luego dibujo pierna, luego dibujo cabeza. A mí esa forma no me sirve. Sé que a otros diseñadores sí les sirve. Yo lo que necesito primero es tener la estructura del cuerpo humano, ¿sí? Para luego empezar como a dividir. Pero digo de otra forma porque es muy personal. O sea, para mí lo fundamental es tener el cuerpo desnudo, o sea, poder dibujar el cuerpo desnudo, vestir y luego borrar la línea que no me sirve, donde yo estoy vistiendo una línea que corresponde al cuerpo. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Pero hago esta aclaración porque la realidad es que no es que hay una única forma, ¿sí? En general, digamos, yo para llegar al cuerpo desnudo, bueno, vieron que en el módulo, sí, ya pasamos por el módulo, hay como un adjunto donde yo hice una síntesis de cómo generar la figura humana. No sé si lo pudieron ver. Sí, exactamente. Que habla sobre las proporciones, sobre la edición del cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Acá podemos trabajar de dos formas. El que la tenga muy clara con la figura humana y quiera rápidamente empezar a trabajar la figura humana, que vamos a trabajar sobre cuerpo femenino, puede hacer. El que no, vamos a hacer una técnica de calcado para llegar a la figura humana. O sea, cualquiera de las dos opciones son válidas. ¿Qué quiero decir con esto? Porque si alguien no tiene demasiada habilidad en el dibujo, no quiere decir que no pueda dibujar. O sea, y acá, digamos, es mucho más, muchas veces uno se sorprende, digamos, del resultado cuando sé dibujar, a partir de qué, porque yo tengo la estructura de la figura humana y lo que yo estoy dibujando encima va a ser vestuario, ¿sí? ¿Hay algo de la estructura en relación a la cantidad de cabezas que tiene el cuerpo? Yo creo que hablaba de 8 cabezas de ese punto, como en general, digamos, es lo que se suele utilizar, ¿no? Lo más clásico. La realidad es que, bueno, digamos, eso es como en un cuerpo estándar y mucho más hegemónico, eso muchas veces puede ir variando, ¿sí? Pero muchas veces se van a encontrar con figurines o con la moda, básicamente, que trabaja con otra proporción, en donde muchas veces trabaja con 9, con 10, con 11 cabezas y la mayor cantidad de cabezas otorgadas hacia las piernas, ¿sí? Todo es válido en relación a la posibilidad de yo generar la idea qué tipo de instrumento yo voy a utilizar.
Vamos a sumar una consigna más, que lo que nosotros vamos a pasar al cuerpo en relación a vestuario tiene que ver con la danza, con lo que eso implica, con lo que para cada uno puede significar la danza. Como si esto va a ser un vestuario para danza. ¿De qué tipo de danza? No sé, no nos importa, básicamente. Es como un disparador. Entonces, la base de cuerpo que yo elegí para traer, para el que no quiera dibujar, tiene que ver con casi 12 cabezas, ¿sí? Esto lo dibujé, acá lo puse, digamos, tiene que ver con otro tipo de proporción. ¿Por qué? Porque en realidad este ejercicio todavía no sabemos a quién otorgaríamos este vestuario. Es para tener más espacio para poder trabajar una cierta línea de la estilización. Igual yo con esto me voy a contradecir. ¿Por qué? A la hora de trabajar diseño de vestuario, como estamos trabajando en instancia de personaje, por más que no importa el cuerpo que tengo, se supone que la línea se va a leer igual, lo que yo estoy desarrollando se va a leer igual a quien tenga que interpretarlo, la realidad es que como yo estoy trabajando personaje con características determinadas y a su vez si conozco el cuerpo del actor o lineamientos generales, lo ideal es trabajar sobre una morfología lo más real posible a quien se lo va a aportar. ¿Por qué? Pasa con este tipo de cosas también, pero como esto es un ejercicio, a nosotros nos sirve, que cuando uno empieza como a extender demasiado y empieza a trabajar cierto detalle o escala, o cama, después cuando va al cuerpo no hay forma de meterlo, porque no me quedan espacios. O sea, no sé, vamos a suponer, sobre esta figura que acá, vos creo que lo hice con 12 cabezas o más, no me acuerdo. Pero básicamente, digamos, yo no sé, a lo mejor determino una falda y esta falda tiene un montón de capas y bueno, perfectamente acá me entran 8 capas. Cuando yo lo paso en cuerpo real, esas 8 capas capaz que son 10, básicamente para poder traducirlo. Por eso a veces está bueno trabajar con una proporción bastante estilizada, no sé si la palabra es estilizada, bastante real o fiel al cuerpo al cual yo voy a otorgar el vestuario que estoy diseñando. No tiene que ver con esto, porque nosotros no sabemos a quién es un ejercicio, entonces piernas largas no sirven, porque no da más espacio para dibujar, ¿sí? Entonces, antes de pasar vamos a trabajar. Primero, digamos, el que la tiene clara y tiene ganas, o el que no la tiene clara pero tiene ganas y no quiero limitarme a esto, dibuja el lápiz sobre la hoja de gramaje, la otra, cuerpo, mano primero, y el que no, acá hay un montón de estas, y ¿saben pasar esto con papel de calcar? Lo explico, si no, rápidamente. ¿Alguien no sabe y quiere que lo explique? No lo explico. Sí, ok, bien. Acá hay un montón de papel de calcar también. ¿Qué es lo que van a hacer? Como yo el cuerpo lo necesito en lápiz, básicamente, porque después yo voy a tener que borrar, tengo papel de calcar, tengo lo que yo necesito calcar. Apoyo. No importa si centro o no centro, porque después cuando lo pase, y voy dibujando con lápiz. Acá parece esto a veces cuando el lápiz lo más blando posible es más fácil. Una vez que lo tengo pasado, que es rapidísimo, porque aparte este cuerpo tiene como líneas bastante simples, lo pasé, ¿qué hago? Lo giro. Vamos a usar un papel blanco, así no confundo. Yo calqué, lo tengo en el papel de calcar, ¿sí? Vamos a suponer que el lado es este donde yo acabo de dibujar. Lo apoyo en la hoja, acá sí traten de centrarlo, y vuelvo a remarcarlo por el lado del revés. Y cuando yo levanto, se va a transferir el grafito. Lo más probable es que se transfiera bien clarito, pero mejor, ¿sí? Quien quiera trabajar con esto, se acerca y pide un cuadernillo de pose y una hoja de calcar. Yo acá, igual antes, traje algunos ejemplos de bocetos en relación a estas cuestiones de los cuerpos. Acá hay algo de... Estos son como ejemplos bastante amplios y después si quieren hablamos un poco sobre también técnica de pintado que igual vamos a colorear, ¿sí? Estos son también en relación a una instancia media caprichosa que en un momento no tan lejano, ¿sí? Hay algunos del año pasado, quise empezar como a establecer algo de la historia de la moda graficado por mí, estableciendo inclusive estilizaciones. De hecho, esto es una cuestión relacionada con el rococó, pero absolutamente estilizada, digamos. Acá en realidad, digamos, este es un cuerpo bastante proporcional, pero hay algo del tamaño de la cabeza que no. ¿Por qué? Yo necesito trabajar cabeza más grande porque mi énfasis quería dárselo en este espacio. Entonces, cuando hay uno también puede empezar a variar cuando conoce las proporciones en relación a qué énfasis le da a ciertas cuestiones. Por ejemplo, que acá también yo había establecido como una inspiración, yo le llamé a este, no sé, barroco kitsch o barroco flower power. En realidad está inspirado en el rococó, pero no es documental esto, ¿sí?
Acá básicamente, digamos, yo necesitaba o yo entendía o quería en relación a mi diseño trabajar un cuerpo que tenga pierna corta. Entonces, ¿qué hice? Empecé a distribuir las cabezas de otra forma para llegar a esta proporción. El cuerpo acá no se ve porque está vestido, pero al yo tener la proporción base de esa estructura, automáticamente yo lo puedo definir el diseño en relación a cuál es mi base. ¿Sí? Si alguien quiere preguntar, por ejemplo, bueno, que acá yo, nada, acá sí quería como trabajar los años 50, pero ya como una estética mucho más de revista, trabajé con una proporción de otro tipo de pierna, básicamente. Lo mismo en años 20, pero bueno, que flasheé con algo de animamiento y trabajé como una cabeza mucho más redondeada. O sea, fui como trabajando o reproporcionando ciertas cosas en relación también a lo que yo quiero comunicar desde el boceto, más allá de lo que estoy dibujando como vestuario. ¿Sí? Bueno, y hay mucho, no hay tanto, pero, o sea, un poco la lógica es eso. Acá hay algo de Belle Époque. Acá hay algo de 1880. ¿Qué técnica uso para pintar? Yo soy muy fan del lápiz acuarelable. Igualmente ahora cuando empecemos a pintar, si a alguien le interesa saber un poco de la técnica y no conoce, la podemos recontraver y repasar. Para mí, o sea, en realidad yo tengo como mucha mezcla de técnicas. O sea, yo no soy artista plástico, arranco desde ahí, digamos. Yo no me considero artista plástico, no considero que tenga la capacidad de dibujar cualquier cosa, en absoluto, digamos. Eso me corre desde un lugar académico, de alguna forma. Entonces, ¿qué pasa, digamos? Porque, digamos, si uno piensa que quien juzga tiene que ver con la instancia académica, me ha pasado que me ha dicho, no, esto está absolutamente mal cuando vos empezás, bueno, me lo han dicho literalmente, pero ¿de qué lugar yo lo busco? La realidad es que yo empiezo con la técnica lápiz acuarela o la acuarela, pero después empiezo a trabajar con un montón de materiales encima, en donde se habla de técnica mixta, no sé académicamente qué sería. La realidad es que mucho tampoco me interesa cómo, digamos. Pero a su vez también empiezo como a romper ciertas cosas, pero que desde lo académico dirían que está mal. Digamos, yo justo ayer hablaba, hay algo de la luz y la sombra puesta en el boceto que en realidad si lo toma un especialista, bueno, acá hay mucha gente de Bellas Artes, es decir, ¿por qué si la luz viene de allá, vos la empezás como a establecer en otros lados? No me importa a mí eso, le soy sincero, digamos, porque lo aporto en relación a que yo quiero que se vea el pliegue. Entonces, si la luz viene de este costado, pero yo necesito resignificar el pliegue para que sea mucho más expresivo el boceto, para que sea mucho más clara la idea a la hora de manifestarlo del boceto, capaz que ustedes se van a encontrar con luces o sombras en donde en la lógica no debería estar. Pero bueno, pero a mí me sirve. De hecho, digamos, yo tengo como luz acá, sombra acá, digamos, yo empiezo a tener una lógica, así debería tener luz en un lugar donde debería haber sombra. Pero bueno, a mí me sirve para poder empezar a generar el pliegue que se note, digamos. Porque en realidad yo lo que establezco, que yo no estoy estableciendo una obra de arte, porque no soy artista aparte, lejos de eso. Me encantaría, pero no me da. Entonces, digamos, y aparte, digamos, para establecer un boceto yo no lo pienso como una obra de arte. Lo pienso como un elemento comunicacional constructivo para que alguien pueda determinar o entender una idea. Entonces, donde yo ponga la luz y la sombra, si a mí me sirve para producir un pliegue mayor, porque yo necesito que ese pliegue sea leído como tal, bienvenido sea la luz y la sombra donde cada uno quiere ponerlo. Esto es personal, porque académicamente van a decir, no está mal, está pésimo. Bueno, pueden no estar de acuerdo y está bien, pero les cuento un poco esta diferencia para mí en lo que tiene que ver con el boceto vestuario del figurín, en pensar la obra en sí, desde la tridimensión, cómo se logra. ¿Se entiende lo que quiero decir? Después una cosa, digamos, esta cosa de la acuarela, digamos, ¿Hay algún acuarelista acá? ¿Vos la tenés clara con la acuarela? Te puedo sugerir, no pinto en acuarela, pero se la tengo. No, pero más allá de la sugerencia, en realidad, digamos, pasaba, digamos, una primer maestra de acuarela que decía, está bien, pero vos estás trabajando la acuarela, digamos, por algo de la transparencia, lo que quiere decir, digamos, ¿por qué después trabajás con la línea tan cerrada? Y porque a mí me sirve la línea cerrada, digamos. Esta cosa, intento no hacerlo, pero esta cosa de empezar a meter negro todo el tiempo. Es decir, es como que se empieza a correr porque uno lo está estructurando. Y a mí me resulta útil para poder expresar la idea más allá que no sea una técnica pura. Pero bueno, todo esto dicho, o sea, lo que más utilizo es lápiz acuarelable o acuarela. Pero, digo, ¿por qué lo aclaro también esto, digamos? No sé si les ha pasado, les puede llegar a pasar o les pasará. Esta cosa, digamos, nosotros establecemos el boceto no como la obra de arte en sí. Más allá que después la resultante podría serlo, digamos. Es un punto de expresión yo para poder determinar una idea. Entonces, bueno, ¿cómo? O sea, si uno dibuja de una forma, de otra, mejor o peor para lo que andás a ver quién considera que es mejor o peor, básicamente. Si yo tengo la posibilidad de expresar la idea, ya es válido. Y ya es un figurín y ya me sirve.
O sea, y no me hace mejor o peor vestuarista tener como mucha técnica de dibujo o poca técnica de dibujo. Quizás cuanto más técnica tenga va a ser más sencillo que yo pueda expresar la idea, pero a lo mejor hay otras formas en donde yo empiezo a anexar. Me ha pasado, hay grandes vestuaristas que yo admiro que son a su vez grandes dibujantes y hay algunos que dibujan desde mi punto de vista espantosamente horrible, pero son uno de los que más admiro, digamos, en la resultante. Pero a su vez también vos ves el figurín que está a lo mejor desproporcionado, hay algo que le falta, pero es absolutamente coherente y absolutamente visible lo que se está diciendo a partir de eso. Digo esto porque muchas veces cuando uno empieza como a soltar, empieza como a frustrarse, esto no es una clase de dibujo, es la posibilidad de materializar y llevar la idea para que alguien la pueda ver, para leer y establecer qué es lo que está pasando. ¿Se entiende? Sí. Ahora, si quieren, cuando lleguemos un poco a la etapa de pintado, si a alguien le interesa ver algo de la técnica acuarelable, del lápiz o de la acuarela, lo podemos mostrar. Cómo funciona. Para mí el lápiz acuarelable es como un viaje de ida también. Esto también es personal, porque... Que para mí el lápiz acuarelable es como un viaje de ida, relación, porque uno empieza como a pintar como si fuera un policromo, atravesando la luz y la sombra, una pinturita sería, la luz y la sombra a partir de la presión que otorga con el lápiz para formar el degradé. Entonces te queda esa resultante, pero cuando vos le pasás agua, si sabés cómo pasar el agua, en qué sentido, es como que termina de armar la obra mágicamente por la posibilidad de utilizar agua sobre eso. Y decís, wow, ¿esto fue lo que quedó? Sí, esto fue lo que quedó. Después si quieren se los muestro, igual. Bueno, entonces primero, antes que nada, después les explico cómo lo vamos a pasar, figura humana. O sea, el que quiera, el que la tenga clara y tenga ganas de dibujar el figurín lo hace, y quien no, paso así nos separan por mesa y voy entregando quien quiera. Igualmente algo de la idea de tajo te va a dar que acá esto a su vez también viene hacia atrás. Y para trabajar el trasero, en realidad cuando aparece una apertura o si fuera la capa entera, siempre te conviene trabajarlo por una perspectiva un poco más corto. Más allá de donde va a ser la luz y la sombra, vamos a suponer que yo quiero establecer sombra acá y luz acá. Yo primero con el acuarelable lo empiezo a trabajar como si por presión, como si trabajaran con una pinturita, con cualquier policromo. Yo en general trato del borde, o lo que va a ser oscuro, no saturar demasiado, y después empiezo como a degradar. Pero para mí el degradado, que queda como con menor cantidad de salto, es cuando yo siempre piso lo oscuro también. Algunos técnicos dicen que digamos que se llama por capa. O sea, ¿por qué? Porque yo estoy yendo doblemente al más oscuro y a su vez como estoy extendiendo un poco el lápiz hacia afuera, estoy siempre pintando y me va generando capa. ¿Se ve? Porque la otra sería oscurecer. Oscurecer lo que pasa es que siempre ahí para mí genero salto. Y si yo no quiero generar salto, voy ahí. Lo trabajo como si no quisiera acuarelable, pensando dónde está la luz y la sombra en relación a la presión y en relación a la cantidad de capas que yo voy a trabajar con el lápiz. Obviamente yo, si quiero, puedo mezclar colores. Ahora después lo hacemos en otro lugar. Voy a ir más rápido, Sean más minuciosos, o sea, ir aclarando por capa. Voy más rápido porque si no, no terminamos más. Pero justo acá traje una cajita de Caran d'Ache que tiene un solo rojo, pero sí, a lo mejor arranco con con el borde bordó. Y trabajo un rojo y después trabajo un rosa. Lo que pasa es que a veces... A medida que vas
va oscureciendo más y te vas alejando, vas trabajando el más claro al final, en este caso. Pero yo a veces prefiero dejar luz, o sea, dejar espacio blanco para poder ir y venir. Entonces, agua, siempre acá traten de... Yo no voy directamente al pincel porque si no me cuesta, es más difícil controlar el agua. Entonces, lo importante cuando van a acuarelar nunca es ir del oscuro hacia el claro. Porque si yo voy del oscuro hacia el claro, como acá hay mayor saturación de pigmento, lo que va a pasar es que van a perder el degradado. Entonces siempre es importante ir al revés. Entonces, voy acá, fíjense, ¿ven que acá no hay pigmento? No importa, humedezco, porque yo después voy a volver. Y voy hacia la oscuridad, o sea, voy de la luz hacia la oscuridad. Esta hoja es una hoja de 300 gramos de acuarela, por lo cual absorbe agua, entonces ahora implica que necesito mayor cantidad de agua. O sea, porque lo que determina muchas veces también el papel de acuarela, esos no son muy de acuarela los que yo uso, digamos. Es la cantidad de algodón que tiene el papel y la posibilidad de dilatarse y volver a su estado original una vez que se absorbe el agua. Porque uno dice, ¿un papel grueso es para acuarela? No, no todos los papeles gruesos son para acuarela, por lo que sea de 300 gramos. Bien, ahí general y ahora puedo empezar como a limpiar. Voy. Disuelvo el color, si quisiera. Y ahí genero degradado con acuarelable. Y después la terminación te queda como si fuera una acuarela. Después, ¿cuál es la forma de borrar? En este caso, digamos, la acuarela se borra con agua. Bueno, deberían tener siempre agua limpia, no que haya quedado de la base, pincel limpio. Y obviamente no tengo que esperar que se seque, o lo puedo agarrar una vez seco y también pasar. No, si lo agarras seco mejor, ¿eh? Ah, ok. Y ahí si paso, empiezo a borrarlo. ¿Ven que se está borrando? Que ¿cómo se dice? Acuarelables. No. Acuarelistas. Los acuarelistas, ahí va, gracias. A esto le llaman sacar luces. Vamos a suponer, una vez que esto secó y yo quiero que esto sea más claro porque me quedó muy oscuro, o hago todo un pleno y necesito encontrar una luz central, agua limpia, hago esto y voy sacando tinta. O sea, medio que sería lo mismo que esto. ¿Sí? Después, a su vez, también, si uno quisiera generar como un degradado, no sé, vamos a trabajar acá como una analogía, por ser análogos, ¿no? De rojo a amarillo. Y quizás en el degradado se formará un naranja. Me conviene ahí sí dejar un espacio de luz, un espacio donde no haya lápiz. Entonces vamos a suponer, yo tengo oscuro y voy bajando al claro. Voy bajando al claro. Para generar el degradado, fíjense que siempre arranco del oscuro. Y busco un degradado más o menos. Vamos a suponer que yo quiero que esto vaya del rojo al amarillo. Bueno, y no hagan nunca esto de pasar la mano. Una vez que se seca la cara acuarela, si quiero, puedo volver a pintar y acuarelar encima de nuevo, ¿eh? Dependiendo del tipo de hoja, capaz que te permite 5 capas seguro. Si la hoja no es muy para acuarela, no le insistan mucho, ¿eh? No porque se vaya a agujerear. Una hoja así no sé si se va a agujerear, pero por ahí se va como a adular demasiado. Y yo tengo el amarillo hacia acá. Y voy oscuro arriba. Yo para unir esto, me conviene dejar un espacio blanco. Que ese espacio blanco es lo que me va a formar el color intermedio. Si yo no dejo el espacio blanco, el pasaje no va a tener la misma efectividad. Ahí no hay pintura, no hay pigmento. Yo acá prefiero ir de claro, oscuro, 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 voy bajando hacia el oscuro y después vuelvo a subir. Y ahí es cuando se empieza a producir la unión.
limpio acá yo, porque no quiero traerme todo este pigmento. Uno y bajo. ¿Bajo hasta dónde? Hasta donde yo quiero que se una. Porque yo si bajo puedo formar todo un naranja y ahí obtengo un degradado. Si está demasiado saturado, bueno, nada, espero que se seque, agua y es la misma técnica. Necesito saturación, digo, ¿me quedó claro? Bueno, nada, espero que se seque, no se secó todavía. Espero que se seque, básicamente, y vuelvo a repetir la misma técnica, tiqui, 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 y vuelvo a acuarelar. Eso lo puedo hacer, si tengo una hoja de acuarela de 300 gramos, de 280 o más, lo puedo acuarelar un montón de veces. Se seca rapidísimo, ¿eh? Sí, la realidad es que, aparte imagínate, si vos estás pintando un boceto y empezás de arriba hacia abajo, cuando terminaste acá, lo de arriba ya se te secó. Porque es muy poca la cantidad de agua. No es la misma cantidad de agua que uno utiliza con una acuarela. Es que después, bueno, la técnica de acuarela ya es como mucho más... Acá yo tengo unas prácticas, digamos, es mucho más extensa. Esto es la pega acuarelable. Digamos, pero nada, implica poder trabajar con hoja húmeda para poder trabajar ciertas cantidades de bases. Cuando yo quiero trabajar una base que me quede mucho más pareja, humedezco la hoja y voy corriendo la gota. Eso me da cierto control. Lo que pasa es que a su vez también la acuarela, lo que hay que entender para no desesperarse, que es un poco incontrolable, digamos. Si uno lo entiende así y le sirve, listo. A mí me sirve la cosa que no está controlada, listo. Ahora, si yo quiero algo de control, no usen la acuarela. Pero si les gusta algo de la terminación que tiene la acuarela, porque la acuarela para mí lo que tiene mayor son las poderes de transparencia que tienen. Y las veladuras son alucinantes, digamos. Y trabajar exactamente. Exactamente, digamos. Lápiz acuarelable te da el mismo efecto. Esto es acuarela también. Lo que tiene también es que la posibilidad de generar la luz y la sombra o la oscuridad en un color, en la acuarela te la da por cantidad de capas. Por ejemplo, esto es el mismo color. Esto trabajó el mismo color. Lo que pasa es que esta es una capa, se secó, hice una segunda, se seca, 3, 4. Y todo esto está trabajado con el mismo color en cantidad de capas. O sea, se banca 5 o 6 capas. Y es eso que genera, digamos, acá, que es lo que te genera el efecto de transparencia con la acuarela, por ejemplo, acá. Ven que ahí se ve como algo de transparencia, porque yo tengo abajo y arriba tengo otra capa. Entonces, ¿qué pasa? La intersección de las dos capas es lo que me permite, lo que me arma un valor intermedio. Y es lo que me lleva a ese lugar. Esto sería otra, o sea, yo tampoco les voy a enseñar acuarela porque no soy acuarelista, digamos, pero... ¿Fibras ahora que dan ese efecto de transparencia? ¿Fibras? No conozco yo, pero debe haber. Si querés, podés empezar a trabajar el negro. Yo a veces algunas terminaciones después acuarelo directamente, después no las acuarelo. Las dejo así. Pero bueno, es una decisión. ¿Podés dibujar arriba de lo que pintaste? Sí, totalmente. Acá ya secó. Entonces yo quiero oscurecer ahí un poco el borde. Nada, metí negro, acuarelo. Y genero otro valor. Las diferentes formas de inspiración o de cómo llegar. Yo en realidad este trabajo con esta frase es un trabajo que yo hice para una obra de danza a partir de que es una cosa que escribí yo como disparador. Como muchas veces me pasa con la danza, en donde a lo mejor está esta instancia del ensayo, entonces ver la devolución del cuerpo, básicamente, qué me produce esa devolución del cuerpo, en donde me da como un cierto efecto. Pero más allá de la idea del coreógrafo, porque muchas veces pasa, digamos, que el coreógrafo te dice, bueno, yo esto lo trabajé a partir de tal instancia y estoy trabajando sobre este elemento, etcétera, etcétera. Y muchas veces pasa que cuando vos ves la producción de ese trabajo, no hay nada de lo que esa persona te dijo. No siempre pasa. Pero es natural también, porque a veces hay parte de los procesos que te van llevando a otro lado y eso pareció como punto de inspiración o punto de partida y vino en eso y es válido. Entonces a mí lo que me pasa es este tipo de trabajo donde no hay un texto para arrancar, sino que hay sensaciones. A mí me sirve esta cosa, a ver, ¿qué estoy imaginando que estoy viendo? ¿Qué es lo que estos cuerpos me están produciendo? Me sirve ir y escribirlo. Y esa escritura me lleva como a esta secuencia. De hecho, esto es un trabajo real. De un trabajo de danza, básicamente lo que yo quería decir era tierra. Pero no lo digo porque esto puede ir para cualquier lado, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, se fue básicamente trabajando la misma estética de boceto. Listo, hay un disparador que me lo genera el cuerpo, lo escribo. Por lo cual empiezo a trabajar lo subjetivo de la sensación de que yo estoy viendo. Y rápidamente yo necesito ir de lo subjetivo al objetivo para empezar a hacer una elección. Entonces empiezo con el mapa conceptual. Bueno, esta imagen que me apareció, ¿qué hago? Escribo. ¿Qué colores aparecieron? ¿Qué textura? ¿Qué forma? Y ahí lo llevo al boceto. Entonces, de alguna forma, es como que el punto de partida tiene que ver con la sensación de lo que yo estoy viendo. Lo llevo a un texto, un poco lo que hablábamos por allá, que a veces está bueno escribirlo, porque uno dice, no, yo lo tengo en la cabeza. Lo que pasa es que uno, como cuando algo tiene en la cabeza,
como la cabeza no tiene límite, no es que frena, pensaste eso, todo el tiempo uno está haciendo asociaciones. Entonces, está buenísimo hacer asociaciones, pero hay un momento que hay que poner un límite a la asociación. Porque si no, yo no terminaría más y todas las opciones serían válidas. ¿Qué pasa? Cuando yo lo escribo, lo congelo. Y ya deja de aparecer la asociación libre de eso. Por eso está bueno escribirlo. Más allá que uno la imagen la tenga en la cabeza. Porque si no deja pasar, al día siguiente muchas veces te queda como un dejo de esa idea, asocia y aparece otra. Y entonces es un viaje, un vaivén que nunca voy a terminar de producir nada. Por eso siempre está bueno, la idea es escribirla. Y por más que la tengan en la cabeza, yo les puedo asegurar que al día siguiente o no se la van a acordar o se va a modificar porque el cerebro todo el tiempo termina asociando. Escríbanla. A lo mejor después yo la empiezo como a modificar en relación a lo que está escrito. Pero por más que piense que lo tengan en la cabeza, hay que llevarle al papel. Por lo menos a mí me pasa eso. Y eso fue un poco el proceso de esto, que tiene que ver con un proceso real, que es otra forma de llevar a la idea a partir de una sensación. Porque en este caso no había texto dramático. ¿Sí? Bueno, nada, eso. Un placer haber compartido con ustedes esta tarde y ojalá que se lleven aunque sea algo. Y bueno, nada, todos tienen mi mail o todos, creo que está desde la plataforma, ¿no? Así que cualquier cosa, por ahí escribimos, seguimos intercambiando. Si alguien termina en casa el trabajo y quiere mandármelo, me lo manda y lo vamos viendo. Así todo con algunos nos vamos a ver el próximo, que es el martes que viene en el encuentro sincrónico, más allá que toda la temática. Vamos a hacerlo. Vamos a tomar un rato para también cerrar algo de conclusión de esto. ¿Sí? Gracias,